Buenos días hermanos, los saludo a este nuevo día domingo que tenemos, un nuevo día donde Dios nos permite seguir estudiando su palabra, donde nos permite seguir transformando nuestra mente. Y quisiera continuar con la serie que estamos estudiando los días domingos en Pirque, esta serie que habla sobre los encuentros con Jesús, y es un estudio que hemos estado haciendo que sé que ha sido de mucha bendición para cada uno de nosotros. Y la historia o el hecho que les quiero compartir hoy se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 5, del versículo 25 hasta el 34. Esta es una historia de la cual a lo mejor la mayoría de nosotros la ha escuchado. Habla sobre una mujer que llevaba 12 años padeciendo de flujo de sangre y esta en un momento toca el manto de Jesús para ser sanada. Y antes de poder desarrollar esto, antes de poder empezar a estudiar este capítulo, los invito a que podamos orar. Padre, gracias te damos por este día que tú nos has dado. Gracias porque tú eres bueno, porque tú nos permites poder estudiar tu palabra, tú nos ayudas a entenderla. Y lo más importante es que a través de ella tú transformas nuestros corazones, nuestras mentes, Señor. Y es por ello que pido que tú puedas transformarnos, Señor, que podamos aprender acorde a tu palabra y que cuando salgamos de este lugar, Señor, podamos salir transformados. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Como les decía, hermanos, este pasaje o esta historia en realidad se encuentra en el libro de Marcos. Y antes de comenzar a leer desde el versículo 25, el contexto de lo que está pasando antes de que aparezca esta mujer es que un hombre se le acerca a Jesús y le dice que si puede ir donde está su hija, que la cual se encuentra muy enferma, la cual está muy mal, y Jesús accede en acompañarlo. Una vez que ellos salen del lugar donde se encontraban, se genera y se forma una gran multitud, la cual era tan grande que no los dejaba tal vez avanzar, y dice la Biblia que era el punto de que los apretaban en esos momentos donde ellos querían avanzar. Y ahí es cuando aparece esta mujer en el versículo 25, así que leamos. Dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Versículo 30 dice: luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Versículo 34 dice: y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Para que podamos entender un poco más lo que fue este milagro, lo que Jesús hizo en esta mujer, quiero que entendamos qué es lo que estaba viviendo esta mujer. Una mujer que no se nos menciona su nombre, que no se nos menciona a lo mejor su edad u otro detalle, pero sí se nos habla de las cosas que ella estaba padeciendo. Entonces, como les decía, para poder entender la importancia y lo que significó para ella, necesitamos entender qué es lo que ella está viviendo. Y los primeros detalles aparecen en los versículos 25 y 26. Dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Y la pregunta es: ¿qué es el flujo de sangre? En palabras sencillas, es cuando una mujer está en su periodo de menstruación. Y la enfermedad que surgió de esta mujer es que ella sufría de este flujo de sangre, pero ya llevaba 12 años sufriéndolo constantemente. Eran 12 años donde me es inevitable a lo mejor pensar que pudo haber tenido algún tipo de anemia por la cantidad de sangre que debió haber perdido.
Pero eso también conlleva dolores de cabeza muchas veces, dolores de espalda, dolores abdominal a nivel de la pelvis. Entonces ella ya llevaba 12 años con muchos dolores de manera física. Versículo 26 dice, y había sufrido mucho. Acá ya el pasaje nos menciona este hecho de que ella ya llevaba sufriendo mucho. Dice, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. No solamente estaba sufriendo de manera física, sino que esta mujer ya había perdido todo, ya no le quedaba más, porque lo más probable es que buscó muchos médicos, mucha medicina, muchas cosas para lograr ser sanada de esta aflicción que ella estaba teniendo. Pero dice la Biblia que nada de lo que hizo, de lo que buscó, donde gastó su dinero fue de provecho, sino que antes de eso cada vez le iba peor, cada vez esos azotes, esos dolores iban aumentando. Pero quiero que entendamos aún más la condición de esta mujer. No quiero que nos quedemos solamente con lo que aparece acá, sino que veamos también qué significaba para el pueblo judío que esta mujer sufriese de flujo de sangre. Y para poder entenderlo necesitamos ir al Antiguo Testamento, al libro de Levíticos, que habla un poco sobre esto y las leyes que se tenían. El libro de Levíticos, capítulo 15, del versículo 19 hasta el 25. Versículo 19 dice, cuando la mujer tuviere flujo de sangre, que es lo que está padeciendo nuestra protagonista, lo que está padeciendo esta mujer que estamos estudiando hoy, cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Esta palabra inmundo necesitamos recordarla, necesitamos mantenerla en nuestra mente para todo lo que va a ser este mensaje. Cuando una mujer está diciendo acá, padece esto que estaba padeciendo esta mujer, tenía que ser apartada del pueblo por 7 días, y cualquiera también que la tocase a ella también iba a ser inmundo. ¿Y por qué es importante esto? Porque para el judío algo o alguien inmundo era para nada aceptable. Los judíos rechazaban totalmente lo que era inmundo. Entonces no era solamente el sufrimiento físico lo que estaba teniendo esta mujer, sino también a nivel personal, a nivel social, estaba sufriendo muchas cosas. Y como le decía, lo inmundo para el judío no era algo aceptable. De hecho, cuando un leproso, que también era considerado inmundo, caminaba cerca de la ciudad, el leproso debía pasar gritando. Y tenía que gritar, leproso, leproso, leproso. O tenía que gritar, inmundo, inmundo, inmundo. Para que la gente que estuviese cerca no lo tocase ni tocase las cosas que él pudo haber tocado. Porque como les decía, la inmundicia para el judío era algo realmente inaceptable. Versículo 20 de Levítico dice, todo aquello sobre lo que ella se acostase mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre lo que se sentase será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. Saltemos hasta el versículo 25, dice, y la mujer cuando siguiere su flujo de sangre por muchos días fuera de su tiempo de su costumbre, y cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como los días de su costumbre. Todo el tiempo de su flujo será inmunda. La mujer era inmunda bajo la ley. La persona que la tocaba a ella también iba a ser inmundo, y todas las cosas materiales que ella también tocase iban y son inmundas. No sabemos si esta mujer tenía un esposo, pero si es que lo hubiese tenido, ¿él la podría abrazar? No, porque sería inmundo. Si ella tuviese una madre, ¿la madre la podría abrazar? Tampoco podría.
Y así si tuviese un padre, si tuviese hermanos, si tuviese amigos, nadie de ellos la podría abrazar, no podría estar con ella, no podrían tocar nada que ella tocase, porque serían inmundos. Entonces el sufrimiento que estaba teniendo esta mujer no era solamente a nivel físico, sino que también el judío la estaba rechazando, la estaba apartando, la despreciaba también. Ella se encontraba tal vez sin esperanza, estaba apartada de la sociedad. Y todo eso por esta enfermedad que ella estaba teniendo. Eran 12 años de sufrimiento físico, de sufrimiento emocional, 12 años de donde no podía estar a lo mejor con sus seres queridos. Entonces esto era lo que esta mujer estaba viviendo. Eso era lo que esta mujer estaba padeciendo en ese entonces. Volvamos a nuestro pasaje, a Marcos capítulo 5, y leamos el versículo 27. Dice: Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto. Cuando oyó hablar de Jesús. Cuando ella ya no tenía más esperanza, cuando ella ya no tenía nada más que gastar en médicos, cuando ya lo había perdido a lo mejor todo porque ya ni siquiera se relacionaba con otras personas, se encuentra con esto, encuentra a lo mejor gente que estaba hablando de Jesús, porque dice versículo 27, cuando oyó hablar de Jesús. Y la pregunta es, ¿qué es lo que ella escuchó hablar? Lo más probable es que las cosas que escuchó fueron estas maravillas de que los ciegos estaban comenzando a ver, que los cojos estaban caminando, que el sordo estaba escuchando nuevamente. Lo más probable es que esta mujer, las cosas que escuchó fueron las maravillas, los milagros y los sermones que este hombre Jesús estaba dando por todo el pueblo de los judíos. Y dice el versículo 27, luego de haber oído hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto. No solamente se quedó con el escuchar, sino que tomó una acción. Tuvo que haber escuchado con tanta detención, con tanta fe, que ella dijo, ya no, con el dinero no logré nada, con la medicina no logré nada, con los médicos no logré nada, pero este Jesús ha estado sanando a mucha gente. Este Jesús ha estado dando grandes sermones. Este Jesús es mi única esperanza. Dice que ella fue por detrás de entre la multitud, porque como le decía, la inmundicia era tan inaceptable para el pueblo judío que lo más probable es que si la veían ahí, si la reconocían, eran capaces hasta de apedrearla, hasta el punto de llevarla a la muerte. Pero ella decidió arriesgarse. La fe, la confianza que tuvo en lo que ella escuchó fue más grande que a lo mejor ese miedo que podría haber sentido. Y aquí es cuando aparece una frase que dice esta mujer, que cada vez que la leo me emociona, porque luego de todas las cosas que ella estaba pasando, un resumen muy rápido del sufrimiento físico, de la separación social que ella estaba teniendo, del menosprecio que podía haber estado teniendo, ella escucha de un hombre, tiene esperanza y dice, versículo 28, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Si tan solo pudiese tocar la punta de su manto, dice los otros evangelios, seré salva. Cuando esta mujer ya no tenía más esperanza, cuando ya a lo mejor estaba llena de tinieblas porque no sabía qué más hacer, aparece este rayo de luz. Un hombre que dijo, yo soy la luz del mundo, y esa luz no se puede esconder, dicen los evangelios. Esta era la luz que necesitaba esta mujer. En medio de toda esta oscuridad aparece Jesús, el cual ella estaba dispuesta y necesitaba y decía y creía y confiaba con toda la fe, diciendo, si tan solamente tocase la punta de su manto, seré salva.
Sigamos leyendo. Versículo 29 dice: y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. O sea, este padecimiento de 12 años, este sufrimiento físico, social, emocional de 12 años, cesa inmediatamente después de que ella pone la fe en que solamente tocando su manto sería sana. Y dice que al instante que enseguida la fuente, este sufrimiento de la sangre se secó y ella sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. O sea, de verdad ahora que uno entiende más el contexto, las cosas que ella estaba pasando, el ver esto, que su fe en aquella acción fue al punto tan maravilloso, tan grande de sanarla, de repente no lo logro dimensionar. Porque cuántas veces nosotros dejamos de actuar por fe. Cuántas veces nosotros dependemos en nuestras cosas, en nuestros recursos económicos. Cuántas veces nosotros recurrimos a nuestra profesión, a nuestra familia. Y lo que menos hay en las cosas que nos están pasando hay fe. Pero esta mujer ya no tenía nada más. Seguía sufriendo, seguía pasando por cosas. Decide poner su fe en Jesús. ¿Y cuál fue el resultado de esa fe? Que es el encuentro con Jesús. Dice que fue sanada. Sigamos leyendo, versículo 30 dice: luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién te ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Sigamos leyendo. Iba a dar un comentario, pero sigamos leyendo. El versículo 33 dice: entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo, siendo consciente de lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Es importante que recordemos, todo lo que ella tocase iba a ser inmundo, ¿cierto? Fuese algo físico, o sea, algo material, o fuese una persona. Si ella era inmunda, lo que ella tocase también iba a ser inmundo. Entonces, cuando Jesús comienza a preguntar, dice: ¿quién ha sido la persona que me tocó? Esta mujer pudo haber tenido dos opciones. Al ver el milagro se pudo haber ido contenta, haber ido hacia su casa, donde su familia, o haberse quedado. Y esta mujer lo que hizo fue quedarse. Pese al miedo, pese a las cosas que le podrían haber pasado, ella se quedó. Versículo 33 dice: entonces la mujer, temiendo y temblando. No puedo evitar pensar que esta mujer, al escuchar esta pregunta de ¿quién me ha tocado?, que todos la voltearían a ver a ella y la hubiesen juzgado, la hubiesen apedreado, pero lo más probable es que ella recordó cuál era su condición. Lo más probable es que ella recordó el por qué estaba ahí, recordó todo lo que ella ha estado viviendo. Y dice que sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Esta mujer, como les decía, pudo haber visto el milagro y se pudo haber ido. Pero ocurrió el milagro y ella, con temor y temblor, siendo consciente de lo que ocurrió, se acerca a él, se postra delante de él y le confiesa todas las cosas que ella le habían ocurrido. Versículo 34: y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Jesús sabía lo que decía la ley. Jesús sabía las cosas que
el judío no transaba. Pero Jesús, en vez de repudiarla, Jesús, en vez de apartarla, la mira con ojos de amor y le dice, hija. El relato comienza con una mujer y el relato termina con Jesús diciéndole, hija, tu fe te ha hecho salva. Su enfermedad no desapareció por su dinero, no fue salvada por su dinero. Lo que la salvó no fue la visita a los médicos. Lo que la salvó no fue la acción de tocar su manto. Porque la Biblia dice, mira, hay un bichito. La Biblia dice que ella tocó su manto y fue sanada. Pero lo que a ella la salvó no fue tocar su manto. Lo que la salvó fue la fe en Cristo. Fue su fe la que a ella la salvó. Fue la fe de esta mujer cuando dijo, si tan solo tocase su manto. Y llevándolo a nuestras vidas ahora. ¿Dónde está puesta nuestra fe? Porque la mujer puso su mirada en Cristo. Ella no lo había visto aún, pero ya tenía su vista puesta en Él. Ella ya confiaba plenamente, tenía la fe de que Jesús la podía sanar, la podía salvar. Y la pregunta para nosotros es esa. ¿Dónde está puesta nuestra fe hoy en día? ¿Podemos caminar realmente tranquilos de que Dios tiene realmente el control de todas las cosas que nos ocurren? ¿Podemos dar grandes pasos de fe sabiendo que Dios va a proveer, sabiendo que Dios nos va a cuidar? Cuando estoy pasando por una dificultad, ¿qué es lo primero a lo cual yo recurro? Porque recordemos que esta mujer, a lo primero que recurrió, que nos pasa a nosotros muchas veces también, fue al médico, fue a la medicina, y que no está mal ir. Pero dice que ella gastó todo lo que tenía y no encontró una solución, y antes todo lo que ella estaba padeciendo fue aún peor. Cuando nosotros tenemos dificultades, cuando tenemos problemas, ¿dónde estamos mirando? ¿Estamos mirando lo que mi situación económica puede hacer? ¿Estamos mirando lo que un médico me puede ayudar a hacer? ¿O estamos mirando a Cristo? ¿Estamos mirando a Dios? Orando, confiando de que sea lo que sea que pase, Él tiene el control. Porque que nosotros tengamos una enfermedad o que pasemos por una dificultad no quiere decir que Dios la va a quitar. Pero sí, lo que es seguro es que Él nos va a sostener, pero necesitamos tener nuestra fe completa en Él. Vamos a pasar por periodos de dificultades, esa es una realidad. La Biblia habla de que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero debemos confiar porque Cristo ya venció al mundo. Vivimos por fe, no por vista, dice Pablo. Esta mujer confió ciegamente, puso su completa fe en que Cristo podría hacer algo en su vida. ¿Estoy dispuesto a hablarles a otros de la fe que decimos tener? Porque ¿de dónde proviene la fe? La Biblia dice que la fe viene por el oír. ¿Y por el oír qué? La palabra de Dios. Esta mujer escuchó hablar de Jesús. Y al escuchar de las cosas que él hacía, de los milagros que él estaba haciendo, de su predicación, ella es que confía y pone su fe en que Jesús la podía sanar. Si yo no paso tiempo en mi Biblia, si yo no paso tiempo orando, si yo no me congrego, esa fe es imposible que aumente. Es imposible que nuestra fe crezca si nosotros no nos estamos congregando, si no estamos escuchando la palabra de Dios, porque como acabo de decir, en Romanos dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Justo esta semana estuve leyendo Filipenses capítulo 3, y Pablo dice una frase que quiero que sea mi frase también, y decía, quiero conocer a Cristo. Pablo quería conocer a Cristo. Esta mujer
quería conocer a aquel hombre que podía hacer el milagro para sanarla. Nuestro anhelo debe ser el mismo. Quiero conocer a Cristo, quiero confiar en Él, quiero tener mi fe en Él, quiero mirarlo a Él. Sea lo que sea que esté viviendo, sea lo que sea que esté pasando, que nuestra fe esté puesta en Él. Esta mujer dijo, si tan solo tocase la punta de su manto, seré salva. Para nosotros es, si tan solo colocase mi fe en que Dios tiene cuidado de mí, de que soy su hijo, de que soy su amigo, porque Cristo dice, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Si confiásemos en eso, no importaría la situación que estemos viviendo, no importaría la enfermedad que estemos pasando, porque nuestro consuelo sería Cristo. Y sabemos que lo que ocurre, lo que ocurrirá en nuestra vida será para su gloria y para su honra. ¿Dónde está puesta hoy en día nuestra fe? Esta mujer puso su vista en Cristo, puso su fe en Cristo. Nosotros, ¿dónde estamos colocando nuestra fe? Lo invito a que podamos meditar en esto y que seamos como el apóstol Pablo también, que decía, quiero conocer a Cristo. Yo de verdad quiero conocer a Cristo y quiero que todos nosotros conozcamos y demos a conocer a Cristo. Lo invito a que podamos orar y que meditemos luego en nuestros hogares sobre esto. Padre, gracias te doy por este día que tú nos brindas, Señor. Gracias por este maravilloso ejemplo y maravillosa historia de esta mujer que padeció 12 años, muchas cosas, dificultades físicas, sociales, emocionales, Señor. Pero una vez que ella escuchó de ti, una vez que ella escuchó de Jesús, ella dio estos pasos de fe y dijo, si tan solo tocase su manto, seré salva. Esa fe fue la que la salvó, no fue la acción, sino que fue la fe. Ayúdanos, Señor, y enséñanos a tener fe. Aumenta nuestra fe, nuestra confianza en ti, y haznos dependientes de ti, Señor, que el Espíritu Santo nos amoneste cada vez que no estamos leyendo, cada vez que no estamos orando, Señor, para poder aprender a depender de ti. Gracias por mis hermanos, Señor, gracias por cada uno de ellos que están también participando, que se están congregando, y ruego que tú nos puedas seguir transformando la imagen de tu Hijo Jesucristo. Lo dejamos en el nombre de Él, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, les recordamos que el próximo domingo tenemos reunión en Pirque, en Cocina Rústica, así que los invitamos a cada uno de ustedes a las 6 de la tarde, comenzando nuestra reunión. Así que un abrazo a la distancia y nos estamos viendo pronto. Chao.